Hola Piki, buenas noches. ¿Ya van listos para dormir? Hola Pica, ¿ya lista para dormir también? Vamos a contar una reflexión, a compartir. Esta historia nos la contaba un padre en la escuela de la fe. Y pues en el tema que estábamos, de repente sale la experiencia humana, ¿verdad? Y aquí salió varias veces esta historia. Dice que se trata de San Panupcio. San Panupcio fue un monje de los primeros siglos, un monje ermitaño. Dice que tuvo un sueño en donde vio en el templo, en la iglesia, que por cada persona que había en la iglesia estaba un diablo al lado de ella. Y también vio un mercado o plaza donde había comerciantes y gente que iba y venía, y había un solo diablo muy sentado descansando. Y entonces vio un ángel y le preguntó que por qué en la iglesia, que era un lugar de oración consagrado a Dios, había muchos diablos, y por qué en la plaza que no es este lugar, ¿verdad?, de oración, nomás había uno solo. Entonces le dijo el ángel, pues sí, que la gente en la iglesia está en oración, luchando, y al diablo, que no le gusta perder almas, pues está asediándola, tentándola, tratando de que se aleje de ahí, ¿verdad? Y que en el mercado o en la plaza, pues no hace falta muchos diablos, porque la gente anda en otros intereses. Y dice que por eso habían dejado un diablo. Y bien curioso que nos contaba, habían dejado un pobre diablo viejo y cansado. Dice, entonces, pues esa es la reflexión. ¿Y a qué nos invita? Pues a la oración. Decía un padre, el milagro se alcanza de la distancia de las rodillas al suelo. Ponernos de rodillas y estar en oración para que Dios vaya dominando nuestros impulsos, ¿verdad? Nos vaya dando ese control de sí, porque somos muy abiertos a la maldad, al egoísmo, a la avaricia, a querer tener aquello, esto, a no perdonar, a sentir esa impotencia de que a veces que quisiéramos que fueran las cosas diferentes y no, y sufrimos porque no son como quisiéramos. Y entonces pues ahí de rodillas en el sagrario, ¿verdad?, en especial el lugar por excelencia, ¿verdad?, donde está nuestro Señor, pues ir a pedirle a Dios. Una vez un padre igual contaba en una asamblea, en una reunión, que había un seminarista que le había dicho que pues que ya iba a dejar el
seminario, que ya se le había hecho muy difícil y que le había dicho, mira, ve y cuéntaselo a Jesús en el sagrario y después vienes y me lo platicas a mí, ¿cómo ves? Y sí, ya que fue a platicarle, que se fue a hacer oración, ¿verdad? Que fue a platicarle a nuestro Señor, dijo bien sonriente el padre, dice, no, ahorita ya se ordenó sacerdote hace 2 años. O sea que ya que fue a platicar con nuestro Señor, se convenció pues que era su vocación. Seguramente si no hubiera sido su vocación, pues se hubiera retirado, ¿verdad? Bueno, pues ahí nos invita a la oración. Decía un padre que ya falleció, que de que acerca de la parábola del hijo pródigo, como el padre sale al encuentro del hijo, lo abraza, lo besa y el hijo quiere pedir perdón, pero el padre no lo deja hablar. Seguramente diría el padre, decía, seguramente decía el padre, que me cuentas, hijo mío, ¿qué no he hecho yo? ¿Qué no he visto yo? Lo abraza y lo besa. Entonces, ¿por qué esta reflexión? Porque pues seguramente el alma, la persona está ahí de rodillas con Jesús, reconociendo sus pecados, en ese queritma, ¿verdad? De ese encuentro con Dios. Decía este padre, no, si la palabra desgraciado no es mala, porque quiere decir sin gracia, o en gracia, o con gracia. Entonces, pues andamos en busca de la gracia de Dios. Y pues estar en oración. También decía el padre que nos contó y nos hacía reír, porque acerca de la tentación, decía aquel hombre que toda la vida le fue fiel a su esposa y ya de viejo anda de enamorado. Por eso de viejo tricolor nos hacía reír, por eso, porque decía pelo blanco, rabo verde y nariz roja, y nos hacía reír con sus ocurrencias. Y si ya de repente ya andaba de enamorado, y ya anda en otras historias. También otro padre nos decía de una historia igual, así como una reflexión también, de que el demonio pues acechaba a un monje, o algo así, un monje. Y decía ya estaba grande el monje de 70 años. Y le dijo al diablo, oye, me doy por vencido, ya tú me ganaste, te he asediado y no has caído. El chiste que ahí se le anda convenciéndolo de que él es bueno y lo hace caer, le tiende una trampa, cae y pierde esta persona que por todos sus años había luchado. Entonces, por eso otra vez la oración. También
bueno, la oración, que estar en continua oración, ¿verdad? Y decía este padre también que nos contaba, decía el padre que nos contó esta reflexión, decía cómo el demonio está esperando encontrar una rendija para meterse en la vida de la persona. Y decía el padre, el diablo es paciente, a ver a qué horas se descuida la persona. Bueno, pues ahí está la reflexión. Como dicen las oraciones por los fieles difuntos. Y yo me quedo pensando, caramba, dice por los fieles. Y entonces, ¿dónde quedan todos los demás? Y dije, no, si no nos engañan, hay que estar en oración y hay que estar en esta lucha para tratar de hacer las cosas bien. Esto, pues, como dijo el mismo padre, no hacemos nada de extraordinario. En este caso sería compartir lo oído, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo, compartiendo reflexiones, que si a mí me sirvieron y si a alguien le sirven, pues ya es ganancia. Bueno, Piti, ¿ya te dormiste? Buenas noches. Y Pica ya está más dormida. Buenas noches. Adiós.